es Carlos Sainz, profesor de asignatura del ITESO, y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta asignatura de actos y procedimientos administrativos, particularmente a este capítulo dentro de la materia que se refiere a responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. A lo largo de estos minutos vamos a desarrollar de manera general esquemas, conceptos y los temas que vamos a abordar, pero por favor, si tienes alguna duda, independientemente del contacto que podamos tener presencial o virtual, según fuera el caso, también puedes contactarme y hacerme las preguntas que consideres convenientes, ya sea a través del WhatsApp, que en su momento vamos a establecer como forma de comunicación, o por medio de mi correo electrónico institucional, que es carlosainz@iteso.mx. Carlos Sainz con una sola S sería algo así como Carlos Sainz o Carlos Sainz, como gustes. Por favor, quédate conmigo los siguientes minutos. Hola, pues vamos a iniciar con esta parte, en esta unidad de responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción, que es una unidad a tratar dentro de nuestra materia de actos y procedimientos administrativos. Pues vamos a comenzar refiriendo de manera general el marco jurídico. Quiero ser puntual en que ese es un marco jurídico general, puesto que en esta materia existe normatividad muy amplia en temas muy concretos, muy específicos, como pueden ser los manuales, como pueden ser reglamentos y otros instrumentos jurídicos que todo servidor público debe observar. Sin embargo, en este curso no nos vamos a enfocar a detalle a esa normatividad, sino nos vamos a referir de manera general. Lo que nos interesa es entender cómo funcionan estos procedimientos, cómo funciona en su momento el Sistema Nacional Anticorrupción y cuál es la legislación básica que debemos consultar para entender estos procedimientos, insisto, sin perjuicio de otras normatividades. Y para eso, bueno, vamos a ver que aquí empezaremos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ustedes saben, la ley para derecho interno de mayor jerarquía en nuestro país y que particularmente a partir del artículo 108 al 114, es decir, 108, 109, 110, 111, 112, 113, que es muy importante, lo vamos a ver el contenido del 113 y el 114, de la misma Constitución General de la República, van a prever todo este apartado relacionado con las responsabilidades administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción. Este apartado se vio modificado en el 2015, sobre todo con esta gran reforma que tuvo el 113 cuando se implementa el Sistema Nacional Anticorrupción, que veremos en la otra parte de esta unidad. Bueno, vamos a ver aquí, es muy importante tener en cuenta que abordaremos el análisis de los procedimientos a partir de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Lo ven aquí, vamos a usar estas abreviaturas que ven en rojo, CPEUM para Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LGRA para referirnos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así como verán las demás, ¿no? También veremos de manera solamente la vamos a tocar en lo que nos interesa, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya veremos más adelante por qué tiene que ver aquí, si es un procedimiento administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo como tal, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que se va a relacionar acá con el mismo tema del tribunal, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, por una reforma que tuvo, esta ley es relativamente reciente, del 2019, pero tiene un apartado en materia de fideicomisos públicos que se relaciona con una reforma que tuvo la Ley General de Responsabilidades Administrativas junto con esta ley federal de austeridad republicana. Ya veremos en su momento a qué se refiere. Entonces, este será nuestro marco jurídico general. Continuamos. Bien, pues
Comenzando por el principio, ¿qué es responsabilidad administrativa? ¿Qué entendemos? Bueno, sin tratar de complicarnos en una concepción o en definiciones demasiado elaboradas, demasiado complejas, vamos a tratar de hacerlo a partir de lo que dice la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. De hecho, como pueden ver en esta lámina, de aquí en adelante todas las láminas van a tener al final este cuadrito, alcanzan a ver aquí, lo señalo aquí con el apuntador, y ven con rojo que dice fundamento. Entonces, lo que sea que estemos viendo en la lámina de que se trate, van a encontrar ustedes su referencia o su fundamento directo en los artículos que van a aparecer aquí, de tal suerte que este material les dará una orientación, les dará una guía. Ustedes podrán, como estudiantes de la carrera de Derecho, irse al fundamento específico. También por ahí les estoy dejando en el Canvas las ligas de las leyes donde pueden bajarlas. Y estos dos elementos, lo que ustedes puedan consultar en la ley, la información que va en la lámina, se va a complementar seguramente con la explicación que demos en clase, ya fuera esta de manera presencial o ya fuera en línea. Entonces son las tres líneas que van a tener ustedes que observar. El material, la revisión del fundamento legal que aparezca en cada caso, de cada tema o cada subtema, y la explicación que pudiera darse en la clase que corresponda. Si alguno de ustedes tuviese alguna duda, pues por favor les solicito que me contacte a través del WhatsApp, que ya tendremos oportunidad de proporcionarles este dato, o bien a través del correo institucional, que lo pueden ver en la base de datos del ITESO, que es carlosainz@iteso.mx. Ojo, Carlos Sainz es con una sola S, sería algo así como Carlos Sainz o Carlos Sainz, es decir, pondríamos nada más una S para efectos del correo. Y así tendrán ustedes manera de poder comunicarme sus dudas y yo por la vía que me la consulten, con mucho gusto por esa misma vía, trataré de despejar esa duda. Bueno, vamos aquí entonces con qué es responsabilidad administrativa para empezar a ubicarnos y centrarnos en nuestro tema, en esta unidad. Bueno, la responsabilidad administrativa podemos conceptualizarla de manera general como el conjunto de obligaciones, sanciones y procedimientos, ojo, nuestra materia es actos y procedimientos administrativos, previstos en la ley, aplicables a servidores públicos, ojo, ex servidores públicos y particulares con ellos relacionados. Cuando hablamos de personas relacionadas con los, o particulares relacionados con los servidores públicos, hablamos de personas tanto físicas como morales. Veremos más adelante que la ley establece sanciones distintas o un grupo de sanciones para las personas físicas y otro grupo para las personas morales. Y esto será, siguiendo con el concepto, por los actos u omisiones en que incurran vinculados con faltas administrativas graves y no graves. Aquí les hago la referencia que, por ejemplo, cuando usamos aquí, que les pongo con rojo PF, es que lo referimos, es una contracción, digamos, para referirnos a persona física o persona moral, PM, pero estos conceptos van a ser muy socorridos. Van a ver ustedes que nos referimos, para ya no estar poniendo todo faltas administrativas graves o faltas administrativas no graves, ponemos FAG, que significa o se refiere a faltas administrativas graves. Y cuando utilizamos FANG, significa faltas administrativas no graves. ¿Qué significa? Que el que tiene la N se refiere a las no graves, la que no tiene la N, la que solamente es FAG, ¿no? FAG, es faltas administrativas graves, ¿ok? Y entonces, este concepto inicial lo van a encontrar en el artículo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué es una responsabilidad administrativa? Este conjunto de obligaciones, ¿a cargo de quién? A cargo de el servidor público o de un ex servidor público, porque la responsabilidad puede alcanzarlos aun cuando ya no estén en este momento ejerciendo su función pública. Vamos a ver más adelante el tema de la prescripción de las responsabilidades. Vamos a ver que unas prescriben a los 3 años y otras a los 7 años. Entonces, tú pudiste dejar el servicio público, pero aún así puedes seguir siendo responsable, aunque en este momento ya no seas servidor público, o lo eres, pero anteriormente fuiste servidor público en otra área, pues por esa área en la que fuiste servidor público puede llegar a actualizarse esta responsabilidad. Bueno, entonces, tienes un marco jurídico como servidor público, una serie de obligaciones que debes cumplir, y si no lo haces, entonces vendrán las sanciones. Y si llega a actualizarse la sanción o para poderse materializar esa sanción, se tendrán que seguir procedimientos, ¿sí? Ya veremos más adelante, nuestra clase se va a enfocar en los procedimientos
administrativos, aunque también hay un procedimiento jurisdiccional que está relacionado con esto, lo veremos más adelante. Entonces, por eso hablamos que la responsabilidad administrativa es este conjunto de obligaciones, sanciones y procedimientos previstos en la ley, por supuesto, principio de legalidad, que es aplicable a los servidores públicos, como ya dijimos, a los ex servidores públicos y a los particulares que hubieran estado relacionados con estos servidores públicos. Lo veremos más adelante, ¿no? Pongo un ejemplo muy general. Si yo fui una constructora como particular, persona moral, que participé en una licitación y después se descubre que yo cometí conductas indebidas y fue, digamos, en complicidad con algún servidor público de esa dependencia pública, ¿qué significa? Bueno, el servidor público va a responder por sus faltas, por el incumplimiento a sus obligaciones de probidad, por ejemplo, pero yo también como particular, como obtuve un beneficio o generé un perjuicio al Estado o a la sociedad, tendré que también responder de esas faltas. ¿Okay? Entonces, en resumen, cuando hablamos de responsabilidad administrativa nos referimos básicamente a tres cosas: obligaciones, sanciones y procedimientos de las personas físicas o morales, de los servidores públicos o de los ex servidores públicos en un momento dado por haber incurrido en faltas administrativas graves o faltas administrativas no graves. ¿Bien? Continuamos. Ok, bueno, el primer aspecto importante que debemos precisar en este tema de responsabilidades administrativas es los sujetos. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad administrativa? Bueno, vamos a poner tres grandes grupos de sujetos o tres sujetos directos. Los servidores públicos, en primer lugar, los ex servidores públicos, como ya decíamos en la lámina anterior, y los particulares, las personas físicas y morales que están relacionados con estos dos, ¿sí? Es decir, ¿quiénes son servidores públicos? Lo vamos a ver aquí en verde. Esta conceptualización la hemos obtenido, ven abajo el fundamento, del artículo 108 de la Constitución, que es la que establece quiénes se consideran servidores públicos. Entonces, ¿quién es servidor público? Los representantes de elección popular, federales, estatales o municipales. ¿Quiénes son representantes de elección popular federales? Senadores, diputados. ¿Okay? Ojo, el presidente de la República, que es un representante por elección popular, él es el único que tiene un tratamiento diferenciado. Es decir, es responsable, pero tiene un procedimiento diferente precisamente por ser el titular del Ejecutivo. Él o el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, es decir, mientras esté en funciones, solo podrá ser acusado de traición a la patria o delitos graves del orden común. ¿Okay? Ojo, durante ese momento, pero posterior a su ejercicio podría ser acusado por otro tipo de faltas, pero no durante el ejercicio del poder, mientras sea presidente. ¿Ok? También son servidores públicos los empleados del Congreso de la Unión o de los congresos locales, es decir, Congreso de la Unión, ya habíamos dicho, diputados federales o senadores, y en el caso de los congresos locales, pues recuerden que son unicamerales, por lo tanto hablamos solamente de diputados locales o estatales. Los miembros del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de justicia locales también son servidores públicos. También lo son los empleados de las administraciones públicas federal, estatal o municipales. Seguramente el semestre anterior llevaron a la materia de Derecho Administrativo y en Derecho Administrativo se vio la composición de la Administración Pública Federal, por ejemplo, centralizada, paraestatal, etcétera. Bueno, también existe una administración pública estatal y una administración pública municipal. La administración pública federal está encabezada por el presidente de la República, y sus secretarios de Estado, de su gabinete. La administración pública estatal está encabezada por los gobernadores y su gabinete, y la administración pública municipal está encabezada por el alcalde, presidente municipal o, como también se le conoce, primer edil y sus regidores. ¿Okay? Y sus miembros de gabinete, que pueden variar ahí la denominación, pueden ser directores, pueden ser secretarios, eso va a depender ya de cada ayuntamiento. También son servidores públicos los empleados de las que conocemos como las OCAs, que son los organismos constitucionales autónomos, ya fueran federales o ya fueran locales. Bueno, los federales los tendremos definidos en la Constitución Federal y los locales pues va a depender de la constitución de cada entidad. Ojo, los gobernadores
son servidores públicos sujetos también a la responsabilidad administrativa. Los integrantes de los ayuntamientos y las alcaldías, como decíamos ahora, no solo los directores, miembros del gabinete del alcalde o del presidente municipal, también los ediles o regidores. Y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión público. Uno de los elementos que nos van a dar cuenta si lo desempeña es, uno, ¿qué hace? Dos, ¿para quién lo hace? Y tres, ¿quién le paga? Si ese pago, por ejemplo, es a través del presupuesto público de recursos públicos y está en el capítulo 1000, que es que corresponde a la famosa nómina o sueldos, bueno, pues es un servidor público. ¿Okay? Entonces, todos ellos se consideran servidores públicos, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución. ¿Quiénes son exservidores públicos? Los que en algún momento fueron alguno de estos, que acabamos de ver que estamos aquí en verde. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿quiénes se consideran particulares sujetos a responsabilidad administrativa? Cualquier persona física o moral que se haya relacionado con cualquiera de estos, que estamos poniendo aquí en verde, en el ejercicio, por supuesto, de sus funciones públicas de estos mismos, pero el tema para que un particular esté relacionado debe tratarse de la comisión o la presunción de comisión de faltas administrativas graves. Más adelante veremos cuáles son faltas administrativas no graves y cuáles son faltas administrativas graves, como estas a las que nos referimos. Lo que ahora quiero puntualizarte es que los particulares van a ser responsables, pero solamente cuando se trate de faltas administrativas graves. Para los no graves no van a estar relacionados las personas físicas o morales como particulares. Bien, continuamos. Ok, pues continuamos y precisamente aquí estamos separando para empezar a construir esta diferenciación entre faltas administrativas, es decir, hablamos que la responsabilidad administrativa tiene que ver con el incumplimiento a una obligación del servidor público o en su momento de un ex servidor público o de un particular, llega a ese incumplimiento, a esa violación a la ley, pero puede ser de cualquiera de estos grupos, graves y no graves. Es decir, las faltas administrativas graves, o sea, las FAG que tenemos aquí, y las no graves que tenemos abajo, las FANG. Ok. ¿Quiénes son los responsables de determinar si un servidor público o un particular cometió o no, en su caso, una falta administrativa grave? Quien lo va a determinar se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto lo estamos viendo en el ámbito federal, pero se va a reproducir en los ámbitos estatales. Es decir, así como hay un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tiene esta competencia constitucional de imponer las faltas administrativas, de imponer las sanciones, perdón, por faltas administrativas graves que hayan cometido los servidores públicos o los particulares, a nivel estatal, de acuerdo a la legislación de este ámbito, serán los tribunales estatales de justicia administrativa. ¿Okay? Entonces, nosotros en este curso solo nos ocuparemos de la parte federal, pero simplemente hacemos esta referencia porque tiene un juego espejo. Es decir, lo que pasa a nivel federal se va a reproducir casi con las mismas bases y en algunos, salvo algunos detalles, de una manera muy similar a los niveles estatales. Entonces, ¿cuál es una peculiaridad de las faltas administrativas graves? Que estas prescriben a los 7 años. Ojo con esto. ¿Te acuerdas que comentábamos en láminas anteriores que los servidores públicos, o no solo a los servidores públicos alcanza la responsabilidad administrativa, sino también a los ex servidores públicos? ¿Qué significa? Que si tú hace 5 años fuiste servidor público de tal dirección, ¿no? Quiere decir que todavía está dentro de plazo para que la autoridad correspondiente te pueda iniciar una investigación por una falta administrativa grave. Ojo con esto. Las graves son las que prescriben hasta los 7 años. Es decir, tiene 7 años la autoridad para venir y en todo caso ejercer en tu contra la posibilidad de determinarte responsable por haber cometido alguna falta de este tipo. ¿Okay? No obstante, aquí abajo tenemos las no graves, las faltas administrativas no graves. Estas, bueno, prescriben a los 3 años. Como ves, estas tienen un lapso más corto para su prescripción. Estas, ¿quiénes las investigan y las sancionan?
Las investigan y las sancionan las autoridades administrativas. Fíjate, arriba, las graves es el tribunal, es una autoridad jurisdiccional. Abajo, las no graves, aquí el tribunal no interviene en las no graves no le interesan al tribunal, no son competencia del tribunal. ¿De quién sí son competencia? De las propias autoridades administrativas, y aquí empezamos a separar, lo platicaremos un poco más adelante, en dos tipos de autoridades administrativas que van a intervenir en este procedimiento. Las investigadoras, que aquí las separamos como AI, y las substanciadoras como AS. Es decir, las investigadoras son las que inician, revisan, investigan propiamente la comisión de la infracción en su caso, pero las substanciadoras son las que resuelven, lo vamos a ver más adelante, si hubo o no una falta administrativa grave. Y ya veremos que si la falta fue grave, aquí la substanciadora se da cuenta que la falta fue grave, entonces le va a aventar la bolita al tribunal y este es el que va a resolver. Entonces aquí vamos a ver también, en cuanto a las fases de los procedimientos, vamos a ver que hay una fase administrativa y una fase jurisdiccional, que lo veremos un poco más adelante. Continuamos.